Prólogo. No cualquiera puede ser un mafioso. Es necesario silenciar para siempre la moral, la ética y los sentimientos naturales del ser humano. Algunos nacen con esa capacidad, otros como yo son transformados, a base de un sufrimiento que te destruye y luego unes los pedazos para formar tu nueva personalidad. El camino que te lleva a ser un líder en el mundo delictual jamás podría ser fácil. Muchas veces, es necesario soportar hechos terribles que acontecen en la vida de esa persona, que la cambian para siempre. Claro, si en medio de todo el proceso logra sobrevivir. Es la forma más literal de formar una espada a fuego, de arder en llamas hasta ser reducido a cenizas, y volver a levantarte. A veces ser mafioso es poder vivir con el alma rota o simplemente muerta, en donde el corazón no sirve para nada más que para bombear sangre. Y se llena ese vacío, con mantener ocupada la mente en la supervivencia, en ser más fuerte, más poderoso, generar el suficiente miedo en los demás para asegurar la propia supervivencia. Convertirse en el depredador que aniquila a sus presas, a todas, para no volver a convertirse en una. Porque en el mundo criminal, solo sobrevive el más temido. Aquel que camina lado a lado con la muerte, sin temerle. Más bien como una aliada, que le ayuda en sus guerras, y la única capaz de darle un descanso al final. En mi caso, levantarme todas las mañanas, con la certeza que podría ser mi último día. Con el pleno conocimiento que, al partir de este mundo, no sería calmo ni pacífico para mí. Vivir esperando la muerte, y representar la muerte hecha persona para mis enemigos. Con 19 años había experimentado lo que muchas personas viven en toda una vida. Y había logrado sobrevivir. Aunque en el proceso murió mi inocencia, el apego natural a cualquier ser humano. Incluso mi identidad, pues tenía otro nombre, no el que me dieron mis padres. También había desaparecido en mí la capacidad de sentir compasión o piedad. No llevaba la cuenta de a cuántas personas había matado. Tampoco padecía ya la pérdida por la masacre de mi familia. O la pérdida de alguna persona que en el pasado me trató de forma amable. Ahora, como era mi costumbre, vestía un traje negro y discreto. Zapatos lustrosos y corbata negra sin ninguna distinción en particular. Mi cabello fino y castaño, bien peinado hacia atrás, mostrando mi frente amplia y mis rasgos andróginos. Ese límite delgado entre lo femenino y masculino, con un rostro que no sabía mostrar otra cosa que no fuera frialdad y falta de emoción. Lo único que delata mi personalidad son mis ojos, aunque algunos podrían considerar bellos, han visto demasiada gente morir. Y solo irradian una energía fúnebre e imposible de ignorar. Después de tanto tiempo, de una paciencia infinita y una resistencia a toda prueba, por fin tengo enfrente de mí al culpable del camino que tomé en la vida. En lo que me transformaron. Mocoso de mierda. No estarías ahí parado tan arrogante si no te hubiese permitido vivir. Te di un hogar, llené tu barriga. Y ahora tienes cara de apuntarme con esa maldita arma. Gritó el patrón. Todavía con ese aura amenazante y de muerte, y con la arrogancia de creer que tenía el derecho de llevarse al mundo por delante. Aún en su situación. Hubiese sido más misericordioso que me volaras los sesos. Lo corregí en tono plano. Mientras lo miraba de pie, justo a sus ojos, con la pose que me caracterizaba. Distante de todo, como si todo fuera ajeno a mí. Todo lo que sabes te lo enseñé yo, me debes todo hasta tu vida. Espetó el patrón, con ojos de demonio, inyectados en sangre por la ira. Que, si no fuera porque estaba colgando de las muñecas con cadenas y grilletes de hierro, sería perfectamente capaz de arrancarme los ojos. O golpearme hasta la muerte, como lo hizo cuando apenas tenía 6 años, con una gruesa correa. Y todavía no me recuperaba de la masacre de mi familia, perpetrada por él mismo la noche anterior. Sin derecho a sepultarlos o despedirme como es debido en un funeral. Sin derecho a llorar, ni muchos menos lamentarme. No se preocupe, patrón, ahora es que pienso devolverle todos sus favores. Le aclaré mirándole a los ojos. Y entrecerré los míos, para no perderme detalle de su expresión. Y tendiéndome esta trampa es como me agradeces, perro. Espetaba enfurecido, el mafioso que fuera mi primer mentor. Voy a darle un final a su altura, patrón. Le susurré con todo mi odio, el único sentimiento que quedaba en mí. Valiente hijo de puta, me amarras para poder dispararme. Ladró el patrón. E intentaba zafarse de sus amarras, cosa que era imposible. No,
Usted me enseñó muy bien, patrón. Un principiante aprende a disparar de lejos, a larga distancia. Luego que entrena más ya puede usar un arma, que lo acerca más a su blanco. Y el paso final, reservado para los expertos, es el cuchillo. Para ello se requiere de mucho entrenamiento, es enfrentarse y matar mirando a los ojos. Porque el filo de una navaja, o una cuerda estrangulando, usando mis propias manos, es algo más personal. Y lo mío contra usted es personal, patrón. Le aclaré con toda mi paciencia. Entonces guardé mi arma automática, en la funda que tenía bajo la chaqueta. Y saqué de mi tobillo derecho, una navaja que tenía escondida. Después de todo lo que te di, ¿piensas apuñalarme? Te hubieses muerto de hambre en esa posilga donde vivías, si no fuera por mí. Igual que los muertos de hambre de tus padres y el moribundo hermano que tenías, bastardo. Seguía hablando el patrón, pero esta vez su tono era más nervioso. Viví varios años bajo su techo y su yugo, patrón, ¿cómo podría ser tan impersonal con usted? Dijo mirando el filo de mi navaja. Quien no me conocía solo veía en mí a un joven de apariencia delicada y hasta fina. Jamás imaginarían la oscuridad que me rodeaba. La suela rígida de mis zapatos hacían resonar mis pasos en ese sótano, sobre el piso de cemento. Mismo suelo que recibiera la sangre de multitud de personas que habían muerto allí. Que aún después de ser lavado tantas veces ya no tenía el gris característico. Sino era más bien oscuro. Y olía a morgue. En la escasa luz, mientras me acercaba al patrón, la hoja brillante de mi cuchillo se reflejaba en los ojos cada vez más temerosos de ese hombre, que en mi infancia me causaba el más profundo temor. Pero ese temor había desaparecido, había sido reemplazado por la más absoluta necesidad de mutilar su cuerpo. Como un ritual, en donde cada herida que le proporcionaría sería una forma desesperada de deshacerme de cada mal recuerdo que tanto él como su hijo me causaron. Suéltame, cobarde de mierda. Sabes que solo manteniéndome atado tienes el coraje suficiente. Aún temblando el patrón me retaba. Tú nunca peleaste en igualdad de condiciones, con todas tus víctimas. Solo estoy aplicando lo que tú me enseñaste, patrón. Y dije esta última palabra con el más absoluto desprecio. Busqué el dedo con el que acostumbraba a jalar el gatillo de sus armas, el mismo dedo que me quitara a todos mis seres queridos. Lo tomé con firmeza con una mano, y con la otra que tenía el cuchillo, comencé a cortar. En ese momento el patrón ya no era el amo todopoderoso que disponía de la vida de cualquiera. Ahora yo, por la fuerza, tomaba su lugar. El patrón sudaba profusamente por el dolor, su rostro enrojecido y en su terquedad, con gemidos ahogados hacía un tremendo esfuerzo para no gritar, para no darme el gusto de hacerme saber que ahora yo estaba al mando. Pero su cuerpo, convulsionando por el dolor, lo delataba. Y yo, como había aprendido, con paciencia y método, buscaba amputar ese dedo que tanto daño causó. Tomándome todo mi tiempo, saboreando cada segundo de su agonía, de su resistencia. Pasaron unos cuantos minutos porque me tomé todo mi tiempo para hacerlo. Me caracterizaba por hacer lo mejor posible las cosas. Y cortar una parte de un cuerpo humano que aún está vivo y que todavía ofrece resistencia no es tan fácil, como cuando trozas un pollo para cocinar. Se necesita aplicar toda la concentración y tener buen pulso. Una vez con su dedo en mi mano, le hice una señal a mis hombres para que trataran su herida. No quería que se desangre rápido, y llevé a gente que me ayude a mantenerlo con vida lo más posible. Mierda, hijo de puta, más te vale matarme, hijo de perra, si me suelto te voy a trozar en pedazos. Me gritaba aún con fuerzas el patrón. Qué bueno que tengas tanta energía todavía, patrón, porque estamos recién comenzando. Dije conforme, agradeciendo que opusiera resistencia. Porque eso significaba que lucharía por mantenerse vivo, para darme más tiempo a mí, de disfrutar arrancándole la vida lentamente. Luego miré sus pies, los mismos que utilizara para patear a mis padres. Le hice una seña a mis trabajadores que le quitaron el calzado, y dejaron esas partes de su cuerpo expuesto. Trajeron 2 bases cuadradas de cemento, que tenían anclado un grillete para tobillos, y pusieron cada uno de sus pies sujeto firmemente sobre esas bases. Yo, con toda mi calma, me fui hasta una esquina a buscar un combo de acero, de esos que se utilizan en las construcciones, tomé firmemente con ambas manos el mango de madera y podía calcular que su extremo de metal pesaba por lo menos 1,5 kilos. Deliberadamente lo arrastré por el suelo, quería que todos sus sentidos estuviesen concentrados en esa pieza metálica.
sus ojos, sus oídos y su miedo, a la expectativa en saber de qué forma usaría esa herramienta con él. Aunque era por demás obvio. Mejor asegúrate que no quede vivo. Me amenazó con ojos llenos de odio y tragó saliva. Ya salía de su frente una profusa sudoración por el dolor. Mi rostro sin expresión se quedó sobre él, deleitándome en cada uno de sus gestos, expectantes, tratando desesperadamente de ocultar su miedo, la anticipación mental al dolor físico. Y cuando me aburrí de presenciar cómo cambiaban sus expresiones, tomé con fuerza el mango y lo levanté, para dejarlo caer con la misma fuerza que un leñador intenta partir un tronco. Sobre uno de sus pies. Al mismo tiempo, se escuchó un grito que no pudo retener en su boca, el golpe seco y los huesos quebrándose. Y como resultado, mis lustrosos zapatos sucios de sangre que salpicó el brutal movimiento. Estuve otro rato, observando su cara sudorosa y sus gestos agónicos, mientras el cuerpo le temblaba. Y gemía sin poderse contener. ¿Tiene frío, patrón? Lo veo pálido. Le pregunté. ¿Qué pregunta maricona es esa? Gimió agónicamente su pregunta el patrón. Cuando vi morir a mis padres, recuerdo que sentí el frío más grande de toda mi vida. ¿Puedo mandar a buscar una manta? Le propuse cortésmente. En medio de sus gestos desesperados, no parecía entender mi ofrecimiento. Era de esperarse, hasta ahora él tenía a todos sus seres queridos vivos y seguros. Jamás había pasado por la experiencia de verlos morir de forma terrible con sus propios ojos. Como no contestó nada ante mi ofrecimiento, sin previo aviso le molí el otro pie. Y esta vez no solo gritó, su cuerpo temblaba aún más, y pude notar en su pantalón que ese monstruo que me había causado tanto miedo durante la mayor parte de mi infancia, se había orinado encima. Patrón, no esperaba que hiciera algo tan vergonzoso como eso, cuando recién estamos empezando. Lavé mi cabeza y le dije en tono decepcionado. No estaba dando la talla, el porte de monstruo homicida que se había ganado con mucho ahínco. Ya sé que me vas a matar mal parido, ¿acaso crees que puedes sorprenderme? ¿Qué te importa cómo me muera? Dijo en tono soberbio el patrón. Oh, claro, que tengo formas de sorprenderlo, patrón, y le aseguro que no va a morir antes de ver un buen espectáculo. También tengo en esta casa a su familia. Le confesé, y miré atentamente sus ojos. Y por primera vez vi el terror en los ojos de ese hombre que me había transformado por completo. Que, junto a su obsesivo hijo, fragmentaron mi espíritu en cientos de pedazos. Al parecer, ni él mismo se había dado cuenta de la magnitud de todo el cambio que produjo en mí. No era capaz de saber cuáles eran mis límites, ni mucho menos de lo que era capaz de mostrarle. Pero estaba a unos cuantos minutos de enterarse.